Hola, bienvenidos a la capacitación sobre identificación de peligros y riesgos. Todos los sectores de la economía y los puestos de trabajo presentan ciertas situaciones de peligro para los trabajadores, los equipos, las instalaciones o el entorno, aunque el potencial de daño y la probabilidad de materializarse varíen según las condiciones particulares. En la construcción de una empresa que les brinde a sus empleados escenarios de trabajo seguros y que incluya el cuidado en cada proceso, es fundamental identificar los peligros, evaluar los riesgos que generan y con esto definir, establecer las medidas de control pertinentes para prevenirlos o maximizarlos al máximo. Al hablar de peligros, se hace referencia a elementos, situaciones o actos que puedan causarles daño a los trabajadores o a la empresa. Por otra parte, al mencionar los riesgos se combinan la probabilidad de que ocurra uno o varios acontecimientos peligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar. Por ejemplo, un peligro es caminar por un piso resbaloso. La probabilidad de que éste se materialice genera un riesgo de caídas. Interviniendo en el peligro, es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los empleados. El primer paso para intervenir en los peligros y los riesgos es tenerlos claramente definidos e identificados para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Esta delineación le mostrará a la organización los puntos que deben ser tomados como prioridades en todos los planes de seguridad y la salud en el trabajo. A partir de estos se podrán actualizar aquellos que estén en vigencia. Normalmente, la identificación de peligros y los riesgos deben ser documentados y actualizados por la empresa. Esto no exime al trabajador de su responsabilidad de prevenirlos o gestionarlos una vez los identifique. Es normal que utilicemos los conceptos de riesgo, peligro, para describir actos o acciones que no tienen ninguna relación con el significado de estos. Por eso, es importante que puedas aprender a diferenciarlos y así reconocer su presencia en tus labores del día a día. Aunque parecen términos similares y guardan relación entre sí, riesgo y peligro se refieren a situaciones completamente diferentes para que los puedas diferenciar con facilidad. Te los explicamos con ejemplos prácticos que listamos a continuación. Un piso mojado, un terreno irregular, un elemento dispuesto en el piso que fácilmente nos puede hacer tropezar. Estos son los peligros. Ahora, ¿qué es un riesgo? La probabilidad de que estos peligros se puedan materializar, como la caída de alguna persona y lo que se pueda generar o derivar de esta caída, como una fractura o una lesión. Ahora, para que sea mucho más claro, un peligro, ¿por qué podría suceder? Los peligros son todas aquellas conductas, elementos o situaciones que pueden llegar a causar un incidente y un posible daño a la salud del trabajador. Para identificarlos fácilmente debes preguntar, ¿por qué podría suceder un incidente? Algunos ejemplos de peligros pueden ser subir una escalera corriendo, transportar un objeto en una postura incorrecta o la falta de orden en un lugar de trabajo. Estas tres situaciones eventualmente pueden ocasionar un incidente. Ahora, riesgo, ¿qué tan grave puede ser o con qué frecuencia puede ocurrir? Cuando hablamos de riesgo nos referimos tanto a la gravedad de un incidente como a la frecuencia con que éste puede ocurrir. Por ejemplo, dependiendo de su gravedad, los riesgos pueden ser bajos, moderados o altos, siendo los dos últimos los que pueden llegar a provocar una lesión grave o permanente. ¿Y cómo prevenimos los incidentes? Una de las claves para prevenir y evitar estos sucesos es la implementación de medidas de control. Estas son todas aquellas acciones que pueden promover las empresas y los mismos trabajadores y poner en práctica para así evitar que un peligro pueda generar un incidente. Ahora, piensa, un peligro no solo puede generar un incidente, también un accidente. Voy a listar a continuación unos pasos que tú puedes tener en cuenta para poder gestionar estos peligros, estos riesgos en tu lugar de trabajo. 1. Estudiar el terreno. Analiza las condiciones del área de trabajo. 2. Prepárate. Una vez identifico los peligros o los riesgos, ¿qué debo hacer para evitarlos? 3. Formación. Aprovecha cada capacitación que te permita realizar una clara identificación de peligros y riesgos en donde quiera que te encuentres. 4. Orden y limpieza en mi puesto de trabajo. 5. Evita distraerte o distraer a tus compañeros para evitar de esta manera un posible incidente o accidente. 6. Estimula a tus compañeros a trabajar de manera segura. Y por último, invierte en la prevención de peligros y riesgos. Nunca es tarde
para identificar un peligro y un riesgo y evitar de esta manera que el accidente o el incidente se materialicen y pueda causar en el trabajador o en mí una afección, una perturbación, una lesión o la muerte.